Bueno, este video es sobre la salud mental y su relación con la búsqueda de la verdad, con el conocimiento, bien sea filosófico o de cualquier otra disciplina de conocimiento. Entonces voy a empezar hablando del síntoma. Cuando acudimos a un terapeuta, a un psiquiatra, algo así, siempre vamos con un síntoma, ¿no? Y tengo este problema, estoy deprimido, no me puedo levantar de la cama, o estoy teniendo estas ideas que no se corresponden con la realidad, que me parecen extrañas, o me lavo las manos exactamente 27 veces al día porque si no me siento incómodo. Entonces llegamos con ese síntoma. Y en la terapia o con medicina, con farmacoterapia, nos lo manejamos y vamos mejorando. El síntoma es interesante porque el síntoma distorsiona toda la percepción de la realidad. Entonces el síntoma está como en un lugar intermedio entre el yo y el mundo o la realidad. Entonces todo lo que viene del mundo está filtrado a través del síntoma. Entonces si yo estoy deprimido, todo lo veo negativo, las cosas positivas me parecen falsas, ¿no? Recuerdo cuando yo me deprimía, o a veces cuando tengo días malos, ¿no? Sin ser depresión fuerte, me parece que la depresión es el estado genuino de la vida y que cuando estaba feliz estaba equivocado, no me había dado cuenta de que las cosas eran así de graves, ¿no? Entonces eso nos demuestra cómo el síntoma distorsiona toda la realidad. Cuando estamos, por ejemplo, paranoicos, tenemos un delirio, la realidad se nos vuelve ese delirio, ¿no? Que el mundo es esto, lo otro, que la gente me mira así, como yo, por ejemplo, sentía que la gente me miraba en la calle a los 20 años. Yo, por ejemplo, a los 20 años tuve una psicosis muy fuerte, con delirios y tal, y me ponía muy paranoico. Si salía a la calle sentía que todo el mundo me miraba y que hablaban, susurraban, míralo, ahí está. Una cosa como estar en el infierno, la verdad. Entonces yo estaba completamente modificado por ese síntoma. Mi realidad era el síntoma. Eh, pero hay otra cosa importante que es que no hay realidad sin síntoma. Todos tenemos un síntoma fundamental que estructura nuestra percepción de la realidad. Ese síntoma también se le puede llamar fantasía, una fantasía fundamental que nos da como una estructura, unos parámetros para nosotros integrar la realidad que está más allá, eh, para integrar la realidad a nuestro yo. Entonces no hay un acceso directo a la realidad, nadie ve las cosas tal cual como son, porque las cosas no son de una manera o de otra, sino según cómo se esté mirando, bajo qué parámetros, bajo qué marco referencial, ¿no? Entonces todos tenemos una fantasía fundamental, un síntoma fundamental que hace muchas veces sensor o interpreta nuestra realidad para que sea más satisfactoria para nosotros. Entonces esa distorsión es interesante porque propone que la realidad siempre está distorsionada y no hay una realidad estable más allá de esa distorsión, ¿no? Como que la realidad es la distorsión, la realidad para nosotros psicológica. Obviamente está la ciencia que se mide y tiene eh, elementos cuantitativos, pero incluso esa ciencia obedece a paradigmas y a fantasías fundamentales que tienen que cambiar con el tiempo. Le preguntaban a Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, ¿qué tiene que pasar para que una nueva teoría de la física sea aceptada? Y Bohr dice que se mueran todos los que sostienen la teoría anterior. Y él es científico, ¿no? Teórico, físico teórico, y eso, si incluso ellos, que son la gente más objetiva, se supone, tienen esas distorsiones de personalidad y de ego y de adherencia a la tradición que nos depara nuestra fantasía al resto de nosotros, ¿no? Que ni siquiera trabajamos en cosas cuantitativas, sino que hacemos lo que nos parece y ya obedecemos más a nuestras emociones. Entonces, cuando vamos a terapia y empezamos a manejar esa distorsión, primero a reparar el síntoma que nos está haciendo daño. Un síntoma hace daño cuando interfiere en las funciones habituales de la vida. Si ya estamos teniendo trabajo para cumplir nuestras labores como trabajador o como pareja o como familiar o como amigo, si estamos teniendo muchos conflictos, si no nos podemos levantar de la cama, o sea, si ya tenemos problemas reales que interfieren con nuestro disfrute y nuestra vida y nuestras metas, el síntoma tiene que trabajarse y eso nos ayuda a acercarnos a una versión más objetiva de la realidad. Si ya trabajamos esa distorsión que no nos permite
estar tranquilos, sino que vemos todo en una luz negativa o como sea. Cuando estamos más tranquilos, ya ese síntoma se modera, podemos acceder de una manera más desprevenida a la realidad, sin llegar nunca a que sea objetiva. Y si seguimos haciendo terapia, como yo lo he hecho, ya incluso sin tener problemas muy graves, ¿no? Incluso seguimos haciendo terapia, estamos constantemente revisando qué distorsiones están en juego ahora mismo. Estamos constantemente revisando ahora qué distorsión tengo, por qué me ofendí que esta persona me dijera eso, de pronto no quería ofenderme, de pronto simplemente era un comentario, o ¿será que la política sí funciona de esta manera que me parece a mí? ¿O será que soy un poco paranoico todavía? O ese tipo de cosas. Todo el tiempo tenemos distorsiones y estar en terapia es estar constantemente revisando esas distorsiones. Entonces eso nos ayuda a acercarnos a la verdad. Voy a hablar un poquito sobre cómo es estar interno en una clínica psiquiátrica. Es terapéutico estar interno. Es terapéutico porque, como digo en mi libro Los Laureles del Vencido, uno opera en una versión reducida del mundo, una especie de simulacro del mundo, porque cuando uno está en el mundo como tal, la libertad es una cosa que no tiene límites, y manejar eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Como digo en el libro, la libertad me había quedado grande, era muy grande para mí la libertad, entonces me convino estar en un lugar en el que no tomaba decisiones importantes, que simplemente cumplía una rutina, me despertaba a cierta hora, desayunaba, hacía unas terapias, unos juegos, unas dinámicas para socializar, hablaba con mi psiquiatra y luego tenía un rato de esparcimiento en el que hablaba con los otros pacientes, y es muy interesante las conversaciones que se tienen en esos lugares. Ahí nadie tiene esa pretensión de darse importancia o de ser mejor que los demás. Todos estamos en una crisis muy grave y entra alguien nuevo y dice, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Y entonces, no, yo estoy deprimido, no, yo tengo estas ideas. Y eso también es terapéutico, hablar de esas cosas que normalmente no nos gusta hablar. En la vida ordinaria nos gusta asumir que todos somos perfectos, que estamos bien, que no hay ningún problema. Cuando simplemente hablar de los problemas ya nos ayuda mucho, simplemente sentir que eso se puede decir, ¿no? Porque muchas veces el problema es que estamos sufriendo y sentimos que no podemos hablar de ese sufrimiento porque van a pensar que estamos locos, no sé qué. Y eso me lleva a un punto interesante, que es que, como decía antes, todos tenemos un síntoma fundamental, una fantasía que organiza la experiencia, ¿no? Necesitamos eso, necesitamos tener un esquema para poder activar la realidad. La diferencia entre alguien con una fantasía estable, útil, y alguien que tiene un problema es simplemente el grado en el que esa fantasía o ese síntoma se ha enfatizado. Entonces, por ejemplo, alguien que es muy organizado y le gusta tener las cuentas claras, no sé qué, de pronto un poquito psicorrígido, es una persona que tiene rasgos de lo que, si eso se exacerba, se podría transformar en un trastorno obsesivo compulsivo. Pero a esa persona le funciona bien porque está al tanto de sus cosas, sus finanzas, tiene todo organizado, ¿no? O una persona que le gusta fabular, estar pensando escenarios imposibles, como a mí, por ejemplo, si está bien utilizada, esa función se puede volver en un libro, en una pintura, en una idea filosófica. Si está mal manejada, si se exacerba ese síntoma, se puede convertir en un delirio, en creencias extrañas que no son útiles para la vida, ¿no? En religiones personales, sí, en ideas de conspiración y ese tipo de cosas. Entonces la diferencia entre alguien, entre comillas, sano y alguien enfermo no es de tipo, sino de grado. No es que el que se enfermó, el que se deprimió, sea un ser humano distinto o sea monstruoso o algo así. Simplemente se le distorsionó un poco más ese síntoma fundamental, esa fantasía fundamental. Y esas fantasías fundamentales nos permiten solventar la complejidad de la vida, ¿no? La vida es muy compleja, está llena de problemas, injusticias, etc. Y cuando tenemos una fantasía fundamental, todo lo ponemos en su lugar y dice, esto es así por esto, esto es así, la gente se comporta así por esto, o el que es malo es que está equivocado, si somos como optimistas, etc. Y eso nos permite solventar la realidad. Cuando ya la realidad, digamos, de alguna manera es más grande que nuestra capacidad de solventarla, ahí vienen las crisis, las depresiones, cuando nuestros modelos paran de funcionar bien, ahí vienen los problemas. Pero entonces las crisis también son unas oportunidades para generar nuevos modelos, ¿no? Es como en las revoluciones, primero hay que tumbar todo para luego armar una nueva sociedad. En las crisis personales también muchas veces renunciamos a nuestras maneras usuales de ser, de pensar, de sentir,
y eso es muy doloroso, obviamente, y hay gente que no sale de eso, pero es una oportunidad también para crecer y como formular un nuevo síntoma, digamos, y es un acto creativo, ok, ¿quién quiero ser? Entonces las crisis puede ser muy provechosas, ¿no? Es como una nueva oportunidad, que si tú siguieras con tu síntoma habitual, de pronto seguirías ahí ni muy bien ni muy mal, sino como estable más o menos, no muy feliz, etc. Entonces cuando hace una crisis grande, es como tu mente diciendo, tenemos que reinventarnos. Entonces esa es una manera de pensarlo. Y por último quiero hablar de una lección muy importante que yo aprendí de la locura, y es que cuando uno se enloquece, que tiene un delirio, uno no siente que se enloqueció, uno no dice, miércoles, ya no sé qué es la realidad, no sé dónde quedan las cosas, sino que uno siente justo lo contrario, uno siente, ahora sí entendí, llegué a esta verdad absoluta, llegué al sentido pleno de la existencia. Entonces es muy difícil sacarlo a uno de ahí si es alguien que entendió que es un iluminado. Y muchas veces es una sensación solamente, no tiene que haber una idea que sea la explicación, simplemente tengo la sensación de haber comprendido, no sé qué es lo que comprendo, pero sé que comprendo, una cosa, eso es un delirio, como una idea fija, una cosa. Entonces, después de haberme mejorado hace muchos años ya de eso, yo como en mis trabajos como filosóficos, de investigación y tal, me he ido hacia el polo opuesto. Entonces ahora yo no espero que una verdad que yo encuentre sea como satisfactoria, que me produzca esa sensación, qué bonita, qué elegante, que es la verdad. Yo no creo en eso, que muchos físicos creen que las fórmulas deben ser elegantes o bonitas. Yo no creo que la realidad tenga ningún deber de acomodarse a nuestros deseos, a nuestras fantasías. La realidad es una cosa completamente distinta a lo que somos nosotros, o sea, está como por allá lejos, más allá de muchas fantasías y muchos dioses y muchas cosas, allá está la realidad. Y nos llega recorriendo ese camino de mitos y dioses y filosofía y sistemas legales y hasta llegar al sentido común, que es como la filosofía de cómo vivir, de cómo actuar espontáneamente. Entonces yo me he ido al polo opuesto y ya yo trato de seguir lo mejor que puedo, porque obviamente todos tenemos nuestros sesgos, pero trato de seguir lo mejor que puedo la información, los datos, de examinar la evidencia y qué me da la evidencia, qué concluyo basándome en esa evidencia, y no importa si me gusta o no lo que descubro. Eso me parece que es lo más cercano que se puede llegar a lo que sería la verdad si existiera de esa manera, que nos gusta pensar que la verdad está ahí, la descubrimos y la verdad nos dice, felicitaciones, me descubriste. Entonces como que la verdad, como que se siente bien conocer la verdad, ¿no? Se siente bien entender, de pronto por narcisismo, de sentir que yo entiendo, pero la realidad solamente es de una manera o de otra según nuestra fantasía, nuestros síntomas. Entonces eso me ha servido mucho en mis investigaciones, abandonar esa pretensión de que me va a gustar lo que encuentro. Muchas veces sí me gusta, otras veces no, etc. Pero no es un criterio para ver si es verdad o no, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas reflexiones sobre este tema de la salud mental y su relación con la búsqueda de la verdad. Chao.